Nuestro país y América Latina viven momentos de cambio muy importantes. Lo que estamos viviendo en Colombia hace parte de toda una serie de procesos en América Latina. Y en América Latina, pues hemos vivido eh, intentos de golpe blando, materialización de golpes blandos, de lawfare, o sea, guerra jurídica de las élites contra los gobiernos progresistas. Lo vimos en Brasil contra Lula da Silva, contra Dilma Rousseff, lo vimos en Argentina, lo vimos en Ecuador contra Rafael Correa, también en Honduras, y que fue mucho más cruento cuando Zelaya en el 2009, y hay intentos ahora contra Xiomara Castro, lo vimos en el Perú, con el golpe parlamentario de hace pocos meses contra el presidente constitucionalmente elegido Pedro Castillo. Se avisora ahora en Guatemala y lo estamos viendo en Colombia. Y una de las analistas que más ha estudiado este asunto es la doctora Alejandra Faúndez, una ciudadana chilena, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, quien se encuentra en nuestro país por estos días. Ella es la directora para América Latina de la Consultoría Inclusión y Equidad. Fue coordinadora de docencia y extensión de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Chile. Ha sido consultora de entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Programa de ONU Mujeres, en la CEPAL, en la UNICED, en la OEA, y ha hecho una profusión de investigaciones y es autora de artículos y de libros en políticas de desarrollo, de interculturalidad, igualdad de género y derechos humanos. Muchas gracias, doctora Alejandra Faúndez, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Muchas gracias por la invitación de Periodismo Libre y por tu invitación particular, Luis Alfonso. Yo estoy muy contenta de estar en Colombia y siendo testigo de todos estos cambios y estas transformaciones que están ocurriendo en este país luego de tantos años, de tantas décadas, ¿no? En que el pueblo colombiano había estado marginado de las grandes decisiones y también de las transformaciones más profundas, más estructurales de la sociedad colombiana. Entonces, bueno, muy, muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes impresiones desde la humildad de ser una extranjera que está de visita. He visitado muchas veces Colombia, sin embargo, soy siempre una visita y por lo tanto desde ese lugar también es que me puedo aproximar a observar y analizar lo que está ocurriendo hoy día en nuestros países, digamos, porque Colombia no es la excepción, ¿no? ¿Cómo podemos analizar y cómo analiza usted de su óptica lo que está ocurriendo en nuestro país con toda esta situación de las élites que no admiten los cambios? Obviamente no esperábamos que los admitieran, pero producen toda una serie de entrabamientos y hacen uso de lo que se denomina la lawfare, la guerra jurídica y el entrampamiento. ¿Cómo analiza usted, que es una estudiosa de todos estos fenómenos en Latinoamérica, pero específicamente lo que está ocurriendo en nuestro país? Sí, mira, yo creo que el presidente Gustavo Petro vino a poner nombre públicamente a un fenómeno que ya veníamos asistiendo en varios países de la región. Y como decía, Colombia no es la excepción. Estos procesos, estas estrategias de las derechas y de los grupos antiderechos en toda América Latina y también en el mundo, porque no olvidemos también las experiencias recientes electorales en Italia, en España, han significado de alguna manera un reposicionamiento de las derechas y de las derechas más ultristas, digamos, ¿no? O sea, hay un avance, y hay que decirlo con todas sus letras, hay un avance del fascismo en el mundo y en América Latina en particular. Cuando hay estos gobiernos progresistas, existe toda una estrategia coordinada, articulada y muy bien pensada de desestabilización, ¿no?
Ayer en mi país veíamos la desclasificación de varios documentos del gobierno americano en la época del golpe militar, que no es un golpe blando, que fue un golpe duro. Y en esos momentos, por ejemplo, se desató toda una polémica en Chile a propósito de la intervención del gobierno americano en la desestabilización económica y política del gobierno Salvador Allende. Entonces, ese ejercicio hoy día no necesariamente lo está haciendo Estados Unidos, no sabemos, quizás a lo mejor en 30 años más habrán otros desclasificados, no lo sabemos, pero lo que sí ha ocurrido es que hoy día hay 3 procesos de desestabilización en curso y que en Colombia, como digo, desde la humildad y la observación que he tenido reciente de este país, se traducen en el ámbito económico, una desestabilización económica, en donde el peso de la industria y de las empresas transnacionales tiene un papel muy relevante. También porque hay toda una campaña, o sea, esto no ocurre aisladamente de las campañas de mentiras, de las fake news, de los silenciamientos, de los actos de corrupción, de los gobiernos que preceden a estos gobiernos progresistas, etcétera. O sea, en el ámbito económico hay toda una línea de desestabilización con las empresas monopólicas que suben los precios, que sube la inflación, etcétera. Hay una serie de fenómenos ahí económicos que están ocurriendo y que obedecen a esa dinámica. Luego está todo el tema de la desestabilización política, que tiende, por cierto, a la fragmentación del progresismo y de las fuerzas de las izquierdas en los distintos países. Esa fragmentación muchas veces llega hasta el Congreso, como es lo que ha ocurrido recientemente en Colombia, pero también tiene que ver con otros espacios de lo político que va formando opinión política, que genera una narrativa respecto del país, y ahí, por ejemplo, las redes sociales cumplen un rol muy importante, y también las fake news y las mentiras, y bueno, todo lo que ustedes ya han estado viviendo en estos días respecto de eso. Y por otra parte, hay otro tipo de desestabilización que también ocurre de manera muy invisibilizada, que es la desestabilización del Estado, de la gestión pública propiamente tal. Entonces, parafraseando también a lo que decía recién el congresista Mondragón, hay sin duda que reconocer de que aquí hay un Estado que ha sido abordado desde sus mandos técnicos por un conjunto de funcionarios que no tenían experiencia de gestión pública. O sea, pensemos que aquí es primera vez en décadas que hay un gobierno progresista, por lo tanto no existe la experiencia de lo que significa ser funcionario de un Estado, ¿no? Bajo las normas y las reglas, digamos, que tienen estos estados democráticos en la actualidad. Eso por una parte. En segundo lugar, también el captar, digamos, a estos cuerpos técnicos de alto nivel para asumir función pública significó también de alguna manera abandonar los territorios, ¿no? Muchos de esos activistas o dirigentes políticos o técnicos de alto nivel estaban en los distintos territorios del país, por lo tanto, ahora que se avecinan elecciones municipales locales, eso también deja en una situación de riesgo esos territorios respecto de la impronta política del pacto histórico, ¿no? Y por otra parte, porque también existe una estrategia pensada, organizada, y eso lo he visto en mi país innumerables veces y en innumerables instituciones, y también se puede ver en otros países, es que hay un boicot interno, ¿no? Y ese boicot interno tiene distintas olas de acercamiento a lo público. O sea, en primer lugar empieza la ola del miedo, ¿no? En que los funcionarios que son históricos en determinadas dependencias o ministerios tienen miedo a que sean removidos porque son parte de gobiernos anteriores, y por lo tanto se empieza a generar una sensación de casa de brujas ahí, de que algunos ya no vamos a estar, no sé qué, entonces no hagamos nada,
Entonces hay una parálisis del aparato público en donde nadie asume ningún riesgo y por lo tanto deja al Estado, a su capacidad de gestión y de administración en una situación muy delicada, porque el país también percibe esa paralización, ¿no? Esa detención de los grandes proyectos, de que el aparato no funciona, de que hay gente que está generando incomodidad en la toma de decisiones, pero también que detiene proyectos importantes porque no se atreven a tomar decisiones, tanto los que son del pacto histórico como los que no. Entonces hay una situación, hay una disputa, digamos, de gestión muy compleja que, como decía, hay una primera ola de miedo, hay una segunda ola de demoras, que también es intencionada, y esas demoras, por supuesto, que también tiene efectos en términos de incumplimiento de metas, de tareas, de compromisos, etc. Y la última ola, que es la ola más compleja de asumir, es lo que yo llamo la ola del microcaos en el boicot interno, ¿no? Y que es una ola que implica mucha polarización entre los equipos, digamos, entre los funcionarios, entre los que están a favor y los que están en contra, entre los que critican ya mucho más abiertamente, entre también los liderazgos, surgen ahí también liderazgos más autoritarios en algunos casos, en otros casos tan blandos que tampoco avanzan mucho, algunos liderazgos autocentrados también en algunas dependencias. Entonces, esa es una situación que dentro del Estado es muy compleja, es necesario visibilizarla, es necesario hablar de ello entre quienes tienen un liderazgo no solo técnico, sino también político. Y así como las élites económicas y políticas de nuestros países generan una estrategia concreta de desestabilización en estos tres niveles, debiéramos entonces también ser capaces de que estos gobiernos progresistas puedan diseñar una estrategia también consistente para revertir, y no solo para reaccionar, no solo para ser reactivos frente a estas ofensivas permanentes de estos grupos económicos y políticos, sino también para hacer unas propuestas de nuevas formas de hacer política pública y que se centre en estos momentos en obtener resultados. Yo creo que tanto el pueblo colombiano como peruano, como chileno, etcétera, ya no necesita más diagnósticos, ya sabemos dónde están los problemas, ya sabemos cuáles son las causas estructurales de la desigualdad en nuestros países. Necesitamos hoy día respuestas. Y para eso entonces los gobiernos tenemos la obligación de generar planificaciones de corto plazo en las cuestiones más estratégicas y ser capaces también de convencer, de seducir a la gente en torno a esas estrategias y esas políticas, ¿no? Muy importante, pero también preocupante lo que usted nos acaba de plantear. En primer lugar, que hay un avance del fascismo y se evidencia en Europa como reacción a la insurgencia de fuerzas progresistas, especialmente en América Latina, hay que decirlo también. Y estos tres fenómenos que indicarían pues procesos de desestabilización. Pues muy grave lo que usted plantea en el sentido del boicot interno. Ese elemento es clave, porque como usted lo plantea, viene desde dentro del aparato burocrático que heredó el gobierno progresista y con el que tiene que seguir gobernando en parte porque pues muchos de esos trabajadores, esos empleados que están allí acostumbrados a obedecer a los partidos de las élites, que eran los que estaban antes en el gobierno, pues ahora se echan con las petacas, como decimos popularmente en nuestro país, es decir, asumen la actitud de no hacer nada y con eso contribuir a la desestabilización del nuevo gobierno, a generar un ambiente de que el gobierno no actúa, de que el gobierno no ejecuta, de que el gobierno no está solucionando los problemas. Y el presidente Gustavo Petro ha alertado en varias oportunidades en relación con eso y les ha dicho, entre otras cosas, recientemente a sus ministros que hay que ejecutar el presupuesto, pero también ha dicho, él mismo lo ha dicho, el enemigo también está adentro y es toda esa burocracia con la que se han topado los gobiernos progresistas. ¿Cómo enfrentar toda esa situación
doctora Alejandra Faúndez, en relación con esos tres fenómenos que usted nos plantea? Mira, yo creo que en esto no hay recetas únicas ni fáciles, por supuesto, si no estaríamos en otra situación, claramente, ¿no? Yo me atrevería como a enunciar algunas líneas de cosas que se podrían trabajar más sistemáticamente, ¿no? Y eso básicamente por la experiencia de mi propio país, más que por la experiencia de Colombia, sino por lo que está ocurriendo actualmente en Chile, y que es muy triste ver también cómo ese proceso ha ido deteriorando la credibilidad de la gente y ganando espacio también en la derecha más fascista de las fascistas, digamos, ¿no? Yo diría que en primer lugar hay una cuestión que me parece muy importante a nivel macro, digamos, a nivel de la presidencia y de sus altas autoridades, que tiene que ver precisamente con dejar caer los velos, ¿no? Muchas de estas cosas antiguamente no las hablábamos públicamente y yo creo que ha llegado el momento de confrontar esas opiniones tan adversas, digamos, de la oposición en nuestros casos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy clave de que haya una prensa comprometida, que haya medios de comunicación, que sabemos que muchas veces son minoritarios, que no son hegemónicos en el país, pero es que sin embargo tienen que estar presentes. Yo creo que las radios, por ejemplo, en nuestros países de América Latina cumplen un rol fundamental en información a las comunidades y entonces ahí estar permanentemente señalando cuando hay fake news, cuando son mentiras, señalando los propósitos y los compromisos que tiene el gobierno, señalando también los logros, los avances en el cumplimiento de las metas del gobierno, etc. O sea, hay todo un ámbito de comunicaciones que en lenguaje popular uno diría que hay que cacarear el huevo, ¿no? En el sentido de que cada vez que haya un avance, un logro, etcétera, hay que tener todo un sistema articulado de comunicación efectiva, eficiente hacia las comunidades y hacia la ciudadanía. Lo segundo, que yo creo que en este caso, ya con un año de gobierno, uno llega un poco tarde, pero nunca es tarde para este tipo de tareas, es la formación de cuadros técnicos. O sea, yo creo que también ahí hay una necesidad y una interpelación también a la academia para que efectivamente haya un espacio de formación importante en aquellas personas que tienen cualidades de liderazgo y que pueden llegar a ser autoridades en algún momento. Entonces, tal vez no pensar en el hoy día, pero sí pensar en el mediano y largo plazo en términos de tener la posibilidad de dotar al Estado de cuadros técnicos de muy alto nivel, ¿no? Que sepan hacer gestión pública y que puedan copar todas las dependencias del Estado, ¿no? En nuestros países muchas veces nos ocurre de que esas capacidades no están en el país, o sea, son gente que se ha ido a hacer doctorado, maestría, etcétera, afuera, y que es muy difícil atraerlas en función de un periodo corto de gobierno, ¿no? Esa situación me tocó verla con mucha tristeza en Honduras recientemente, en donde es difícil como convocar a personas que se han formado y que son de alto nivel técnico. Y lo tercero, que yo diría que es una cuestión también muy importante, sobre todo en este momento, a un año de gobierno, tiene que ver con hacer planificaciones de corto plazo, realistas y en lo estratégico. Porque nos podemos perder. Hay tanta demanda, tanta necesidad, tanta carencia, que uno se puede perder en eso, ¿no? De atendiendo todos estos incendios pequeños por aquí y por allá. Pero yo creo que el programa de gobierno de Gustavo Petro tiene ciertos ejes, ciertas estrategias y ciertas reformas que son totalmente estratégicas, relevantes, sustantivas para el desarrollo del país y por lo tanto en esas cosas hay que apuntar a hacer un camino de consecución sucesiva de logros y de cumplimiento de esos compromisos, ¿no? En ese sentido, me parece que las personas en general en nuestros países están un poco cansadas
de esperar como al término del gobierno para tener una cuenta pública y saber qué es lo que realmente se logró. Entonces creo que hay que hacer una campaña comunicacional muy fuerte para ir avanzando en un mes, 100 días, o sea, pongámosles el plazo que queramos, pero que no sea a un año de gobierno que uno tenga que hacer estos balances de en qué cuestiones se han avanzado y cuáles no, y por lo tanto comunicarlas, explicitarlas, etcétera, ¿no? Y lo cuarto y último que yo diría en lenguaje colombiano es que también al interior del Estado no dar papaya, como dicen los colombianos, ¿no? En el sentido de no generar posibilidades de críticas, de retrocesos, que pongan en jaque mucho de la gestión que se ha estado haciendo. Y para eso creo que lo único que uno puede apelar es a tener una actitud de impecabilidad de sus dirigentes. O sea, creo que eso es una cuestión muy necesaria en estos momentos en toda América Latina, que estamos invadidos de corrupción, de muchos problemas de autoritarismo, etcétera. Y creo que en eso el progresismo tiene que dar un ejemplo de ser impecable en todo sentido, o sea, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida política y pública, y en la vida laboral también. Entonces creo que esos serían los ingredientes que yo pondría en la ecuación, digamos, de poder avanzar más rápido y con paso firme en estos procesos de transformación que tenemos en nuestros países. 4 claves muy importantes que resumiré al finalizar esta entrevista y precisamente ya para ir terminando nuestro diálogo, doctora Alejandra, pues se cumplen el 11 de septiembre de este año 50 años de el golpe de Estado, del golpe militar fascista que dio una junta militar encabezada por Augusto Pinochet en su país. Y como usted decía al principio de esta entrevista, pues continúa la amenaza fascista en el mundo. No ha recogido el mundo, la humanidad, esa experiencia de la violación flagrante de los derechos humanos por parte de actores políticos al servicio de intereses muy mezquinos, muchas veces extranjeros y de exclusión, porque en el continente estamos viendo también neofascismos, estamos viendo actores políticos autoritarios, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, que hasta lideró un golpe en la principal potencia supuestamente democrática del continente, lo ocurrido en el Perú, todo lo que ha ocurrido también en otros países como en Bolivia con el golpe en 2019 contra Evo Morales y bueno, otras amenazas como las que ya se ciernen, por ejemplo, sobre Guatemala y lo que hemos venido analizando sobre Colombia. ¿No ha recogido la humanidad esa experiencia, doctora Alejandra? Sí, y Argentina, Luis Alfonso, no nos olvidemos de lo que No nos acaba olvidemos, de pasar exactamente. recientemente en Argentina, que es realmente... Lo de Milei, ¿no? Claro, Terrible, terrible. y en realidad es terrorífico como los discursos de Javier odio Milei. se van instalando, ¿no? Eh, yo lo que decía al inicio, a mí me parece que aquí había una estrategia sistemática, pensada, articulada a nivel global y también a nivel latinoamericano, que tiene expresiones muy concretas, que yo diría que empezó con los grupos de antiderechos, digamos, ¿no? O sea, tanto la avanzada evangélica, y lo voy a decir con todos sus nombres porque conozco bien esa experiencia en el caso brasileño, toda esta avanzada antiderechos que tiene sus internacionales también, ¿no? O sea, así como hacíamos antiguamente las internacionales progresistas, también existen ese nivel de articulación a nivel global, que también está además muy vinculado con las grandes empresas transnacionales. Entonces han venido a ocupar un espacio de poder que es tremendamente preocupante, porque creo que frente a eso, lo que ha ocurrido con el progresismo y con quienes estamos a favor de los derechos humanos en el mundo,
creo que hemos tenido acciones reactivas, no han sido acciones propositivas. Y en los casos en que ha habido acciones propositivas han sido todavía de una escala muy pequeña. Entonces es necesario reactivar todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos en nuestros países, tiene que ver también con la visibilidad del drama, de la tragedia humana que significó esos crímenes de lesa humanidad, tiene que ver también con la posibilidad de reparar esas heridas de distintas maneras, y ahí tienen que haber políticas de Estado para eso, o sea, no bastan con medidas pequeñas de comisiones de derechos humanos o de comisiones de verdad, o sea, tiene que haber una política amplia, consistente, con recursos y que implique también formar a las nuevas generaciones respecto de lo que implica una amenaza de ese tipo para nuestros países y de lo que significa también en términos de retroceso en el ejercicio de derechos humanos en su sentido más amplio. Los derechos humanos no solo son atacados en términos de los derechos políticos, sino que hoy día están siendo atacados en términos de los derechos sociales. Milei la semana pasada hablaba de qué es lo que era eso de la justicia social y el bienestar social y la seguridad social, que eso eran cosas del pasado, que eso había que eliminarlo de la posibilidad de política pública en el caso de Argentina. O sea, estamos hablando de vulneración de los estándares de derechos humanos a los que habíamos llegado a la humanidad desde hace ya muchísimas décadas. Entonces creo que hay una reconfiguración del poder en el mundo, hay un reposicionamiento de estos grupos fascistas, aniquiladores, genocidas, y por lo mismo creo que también hay una enorme responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, de formarlas además en los espacios en que ellos se forman hoy día. O sea, el tema de redes sociales es clave, clavísimo en todo este proceso. Y también porque con los niños y niñas, con la infancia, yo creo que hay que hacer un trabajo muy delicado, muy justo y muy necesario respecto de la historia de nuestros países en América Latina, todo lo que ha significado también el despojo de nuestros recursos naturales, el despojo de los derechos de los pueblos indígenas, la presencia de pueblos indígenas y afro en esta región es inconmensurable, y sin embargo no están en los espacios de poder ni en los espacios de toma de decisiones. Y sin embargo son los que resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta ahora en contextos de cambio climático. O sea, tenemos que repensar los modelos de desarrollo, pero también los estándares de derechos humanos, cómo hacemos para conservarlos, para difundirlos, para promoverlos y para que siga siendo un avance progresivo, ¿no? Que no nos quedemos estancados y que no tengamos más retrocesos en esta región que ha sido tan lastimada y tan herida precisamente por estas políticas tan represivas y tan antiguas y de tanto retroceso, ¿no? Yo creo que eso es lo que más asombra en estos momentos, que hay tanto adelanto en el mundo y que sin embargo en algunos lugares y en algunas temáticas vamos en un franco retroceso. Sí, un fenómeno paradójico, contradictorio y lamentable, pero toca hacerle frente. Y una adenda a esta entrevista, doctora Alejandra Faúndez, por acá Hugo Ballesteros Vergara, uno de los videoyentes de Periodismo Libre en Vivo, nos plantea que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina el restablecimiento de los derechos al presidente Pedro Castillo. Debe ser la Corte Interamericana. Y a la fecha no se ha cumplido la misma táctica de las élites económicas en relación con el presidente Gustavo Petro. Y pregunta a Hugo Ballesteros, ¿qué opina, doctora? Sí, mira, yo creo que en el caso de estas luchas por los derechos humanos en general, también había un socavón en nuestras instituciones democráticas, ¿no? Entonces, creo que no solo en los ministerios de justicia o en las comisiones de verdad o en las comisiones de derechos humanos, como hubo en el caso chileno también,
creo que han habido retrocesos que no son tan evidentes para la ciudadanía, que muchas veces se traducen en falta de presupuesto, en restricción de personal, en ese tipo de cosas, ¿no? Y que finalmente lo que hacen es que van socavando la posibilidad de una intervención sostenida en ese campo. Y a mí me parece que con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido pasando un poco lo mismo. Ha sido muy complejo para ellos poder expresar y cumplir el rol que ha sido asignado, y lo han tenido que hacer a mucho costo también, ¿no? A mucho costo para todas las personas que están ahí involucradas, que han tenido también muchas veces críticas y, como digo, restricciones presupuestarias, etcétera, de algunos gobiernos de la región, que no les interesa sin duda poder seguir avanzando en eso, sobre todo cuando son los estados los que no cumplen con determinadas normativas en el marco jurídico internacional. Y entonces creo que ahí también hay que hacer un ejercicio desde los estados democráticos de fortalecer tanto las instituciones nacionales como las intergubernamentales, de manera de que precisamente pueda cumplir su función a cabalidad. Y en ese sentido, la existencia de precedentes respecto de determinadas cuestiones en nuestros países es algo que los estados deberían hacerse cargo. En el caso de América Latina, eso ha estado acompañado de situaciones muy irregulares, en donde no han tenido sanciones explícitas y claras y efectivas cuando hay incumplimiento de derechos humanos. Entonces, el caso de Castillo en Perú me parece que es un tema que no está resuelto en la actualidad y que probablemente no esté resuelto en los próximos años. Yo creo que ahí hay un esfuerzo latinoamericano que hacer de solidaridad también con esas situaciones que se han dado en algunos países, y de estar muy atentos a poder configurar una estrategia también internacional, también latinoamericana, internacionalista, de solidaridad, de acompañamiento y de apoyo en caso de violaciones de los derechos políticos de las autoridades electas democráticamente, y que también dan cuenta de un proceso histórico en esta región que es de larga data. O sea, lo que pasó con Allende precisamente fue eso, ¿no? Primero una desestabilización económica muy fuerte, desestabilización política, en donde también habían cuestionamientos en términos de que podían haber cuestiones anticonstitucionales, y eso fue lo que ha sacado la derecha en estos días, en el caso chileno, a la luz. Y que sin embargo pareciera que hubiera un empate, ¿no? Y esa es una cuestión que hay que romper con mucha fuerza en todos nuestros países a través de los medios. Aquí no se trata de un empate, o sea, no hay autoridades que incumplen y que con eso entonces justifican los crímenes, la violación de derechos humanos, el encarcelamiento, la tortura, el exilio, etcétera. O sea, creo que no podemos caer en esos juegos, en esas narrativas que son tan perversas y que nos hacen retroceder 50, 70 años de historia en nuestra región. Porque precisamente lo que pretende la derecha y la extrema derecha es hacerle creer a la población de que los gobiernos progresistas y de izquierda no cumplen y son incapaces. Esa es una de las matrices. Me quedo con las 13 observaciones, sugerencias muy importantes que ha hecho la doctora Alejandra en relación con cómo enfrentar, y seguramente habrá otras, todo este proceso de conspiración. Hay que cacarear el huevo, es decir, dar a conocer, y en ese sentido plantea el papel fundamental de los medios alternativos, independientes y comprometidos con las luchas sociales, los medios no hegemónicos, dar a conocer los logros y lo importante que se está haciendo en estos procesos progresistas y de cambio. En segundo lugar, todo un proceso de formación de nuevos cuadros técnicos, recuperar la intelectualidad, los científicos y tanta gente que ha tenido que emigrar en busca de otras posibilidades en otros países de tiempo atrás. En tercer lugar, hacer énfasis en las grandes estrategias del plan de desarrollo tan importante que tiene el gobierno del cambio, el plan para que Colombia sea potencia de la vida. Y finalmente, el cuarto punto, no dar papaya, como decimos en Colombia y como recupera ella coloquialmente esta expresión, es decir, dar absoluto ejemplo
de ética en el manejo de la cuestión pública por parte de los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es su gran reto, esa es su gran estrategia también desde el punto de vista espiritual, ético, moral en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, doctora Alejandra, por acompañarnos en el día de hoy, por las luces que nos ha brindado en relación con todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en América Latina, y esperamos tenerla en otra oportunidad en nuestro programa Periodismo Libre en Vivo. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, y a Periodismo Libre por este espacio. Y bueno, sin duda aquí los puedo acompañar en otros momentos y muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, doctora Alejandra Faúndez, destacada investigadora social chilena, que nos ha acompañado hoy en Periodismo Libre.